De la mano con la historia. Un paseo por nuestro pasado, hechos, personajes y lugares que forman parte de nuestra identidad. Un programa de divulgación con Julio César Alfonso Ruiz y Emilio García Bonilla. Te invitamos a caminar con nosotros de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy, como todos los miércoles, los saludamos en su programa De la mano con la historia. Emilio García Bonilla, buenas tardes. Buenas tardes, amigos y amigas. Julio César Alfonso Ruiz. Nuevamente estamos en esta emisión desde Teciutlán FM. Muy contentos de poder compartir una vez más con todos ustedes algunos datos muy interesantes de nuestra historia. Les recordemos que transmitimos del Sistema Estatal de Telecomunicaciones Set Radio XHTZ 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, teniendo como cabina de transmisión la antigua estación del ferrocarril en Avenida Hidalgo Sin Número, Colonia El Pinal. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos 231 31 3 29 73 y para mensajes vía WhatsApp al 231 100 15 79. Les recordamos que esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México y que nos pueden seguir en nuestras páginas Facebook y Twitter como @TeciutlanFM. Además de escucharnos en nuestra página web www.setpuebla.mx-home-radio en vivo, además de escuchar los programas vía diferido en Spotify. Pues el día de hoy, amigos y amigas, tenemos un tema muy interesante en honor a la lucha de las mujeres en la búsqueda de la equidad y la igualdad de espacios y oportunidades en el desarrollo de la vida humana. Y el día de hoy estaremos hablando de 4 mujeres teciutecas ilustres. Pues debemos de recordar que Teciutlán a lo largo de la historia ha sido una prodigiosa tierra que ha legado a nuestro estado y país ilustres personajes en diversas áreas de la ciencia, las artes y las letras, que han trascendido más allá de las fronteras y que son dignas de conmemorar para que perduren sus hazañas en la memoria colectiva de la sociedad teciuteca. Sus logros enorgullecen a esta ciudad próxima a cumplir 469 años de su fundación hispánica, pero con una ocupación de centenares de años. Las mujeres teciutecas han jugado un papel importante en la trascendencia de nuestra ciudad en la memoria de la nación, justamente en un día de gran importancia como el que se celebró hace ya 2 días en el Día Internacional de la Mujer, que conmemora esta lucha por los espacios que señalaba en el preludio. Esta memorable celebración tiene sus raíces en el movimiento obrero de mediados del siglo XIX, en un momento de gran expansión y turbulencias en el mundo industrializado, en el que la mujer empezó a alzar su voz cada vez más. La necesidad de conmemorar un Día Internacional de la Mujer nace al final del siglo XIX, después de la Revolución Industrial. Este fue un periodo histórico que transformó la economía y el modo de trabajo desde finales del siglo XVIII y principios del XIX. Sin embargo, uno de los problemas más grandes era que muchas mujeres eran explotadas y ninguna ley las protegía. El 8 de marzo de 1857, las mujeres que trabajaban en la industria textil, que eran llamadas Garment Workers en inglés en Nueva York, organizaron una huelga y ellas peleaban para que hubieran salarios más justos y condiciones laborales más humanas. Siendo los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial en donde países se sumaron a la conmemoración en el Día de la Mujer, hasta la celebración por parte de las Naciones Unidas, que conmemoraron por primera vez este día en 1975 con la finalidad de erradicar la violencia de género en todas sus formas, ya sea verbal, física, psicológica o de oportunidades, en la búsqueda de una igualdad entre géneros. Así es, Julio y amigos, sin duda estamos ante una conmemoración muy importante porque implica a más de la mitad de la humanidad en términos proporcionales de porcentaje, y como bien lo dices, hunde sus raíces en las luchas sindicales y obreras en Estados Unidos y en Europa de la segunda mitad del siglo XIX y llega hasta nuestros días ya con nuevas exigencias. En el caso de México, también recordemos que fue a mediados del siglo XX cuando se conquistó el derecho al voto por parte de la mujer,
que pudo sufragar por primera vez en 1955 para la elección de diputaciones federales. Y bien, como ya lo decía yo, para estos años, las exigencias de las damas, de las mujeres, pues pasan por la lucha en favor de su integridad, de la equidad de género y en contra de toda violencia que afecte sus intereses tanto económicos como físicos, ya que también se habla de la lucha contra los feminicidios, que es un flagelo que sin duda lastima todavía en pleno siglo XXI a nuestra sociedad. Así es, amigos y amigas, el problema de los feminicidios y de la violencia de la mujer en diversos tipos y de diversas formas, como hemos señalado, es algo que aqueja y que lastima a nuestra sociedad mexicana, incluso a nuestra sociedad teciuteca, que no está libre del acoso callejero a las féminas en su caminar por las calles de esta comarca. Pero el feminismo y el empoderamiento de la mujer, en el caso mexicano se tienen muchas noticias, como doña Josefa Ortiz de Domínguez en el camino hacia la independencia de nuestra nación, mujer muy importante en la lucha por la independencia de nuestro Estado-nación. Y también recordemos a doña Marina Malinche Malintzin, que fue la que logró la conquista del Imperio Mexica al ser ella la traductora de Hernando Cortés. Y bueno, tenemos que en el Porfiriato se dan noticias de la primer mujer profesionista en nuestro país, que fue dentista y que llevó por nombre Marta Díaz Margarita Chorney Salazar, quien había nacido un 22 de febrero de 1864. Pero además, Emilio y amigos y amigas, tenemos que las mujeres también han jugado un papel importante dentro de las luchas por nuestro país. Y tenemos que en el caso de nuestro país, en la invasión norteamericana de 1846, un grupo de mujeres comandadas por esposas de militares en turno de esa ciudad y de ese estado del norte de nuestro país, se unieron como tipo soldaderas para enfrentar a los norteamericanos en esa ciudad de Monterrey. Y justamente en ese contexto de mujeres involucradas en revoluciones, tenemos a la primer fémina teciuteca que juega un papel importante en los anales de la historia de nuestra comarca y de nuestro estado, como lo es Altagracia Calderón. Hace unos meses exaltado y retraído su nombre de nuevo a la memoria colectiva con el polémico pero ahora ya disfrutable paseo Altagracia a un costado del Palacio Municipal, en la antigua calle que ya existía y que era el delimitante geográfico entre el espacio municipal y el mercado Victoria. Se tiene sabido que ella nació en Jalacingo, pero en ese entonces pertenecía a Jalacingo, al distrito de Teciutlán, y posteriormente se tienen más noticias alrededor de ella, Emilio. Así es, Julio y amigos, tenemos a esta mujer destacada que podríamos nosotros considerar como una patriota republicana y nacionalista, destacada en esas luchas que enfrentaron a nuestros mexicanos, nuestros poblanos, frente a los invasores franceses y austriacos por allá de la década de 1860, cuando se trató de imponer en nuestro país el gobierno de un monarca extranjero. Ella, como muchas otras mujeres que lamentablemente desconocemos sus nombres, tomaron las armas en defensa de la República, en defensa de la patria, y en el caso de ella, no se sabe a ciencia cierta en qué año nació. Sabemos por referencias que nació en Jalacingo, entonces perteneciente a Teciutlán, y que falleció en 1917. Se dice que murió a la edad de 80 años, entonces en base a cálculos se puede decir que ella nació en 1837, pero no es seguro. Ella estuvo casada con un personaje que se llamó Gavino Ortega, quien se puso al frente de la caballería ligera, formada en Teciutlán, entre algunos desertores del ejército francés en 1863, además de agrupar a otros combatientes teciutecos. Se dice que en un combate que se libró en Tetela del Oro, este señor Gavino Ortega cayó muerto
víctima de una bala, y su esposa, Altagracia Calderón, en medio de la lluvia de balas, quiso recoger el cadáver de su marido, y como no fue posible, no lo pudo soportar en cuanto a su peso, recogió sus armas para que éstas no quedaran en el poder del enemigo, y se abrió paso entre ellos hasta ponerse a salvo. Se han tejido algunas leyendas que no se han comprobado del todo. Por ejemplo, se dice que ella formó parte en la batalla del 5 de mayo de 1862. Incluso se ha dicho que ella sirvió como enfermera. E incluso se ha dicho que atendió al propio Porfirio Díaz herido en esa batalla. Pero estas afirmaciones que he dicho realmente no están comprobadas. Lo que sí se sabe es, por ejemplo, que ella combatió en una guerrilla a la orden del general Mauricio Ruiz, hasta que en enero del año 1866 cayó prisionera en Papantla y fue conducida a Puebla, donde estuvo recluida primero en la cárcel de San Juan de Dios, actual sede del DIF estatal, y posteriormente en el Colegio de San Juan, hoy Casa de la Cultura. Ahí estuvo presa Altagracia Calderón hasta que el 2 de abril del año 1867, cuando las tropas comandadas por Porfirio Díaz toman la ciudad de Puebla, la rescatan de mano de los franceses, pues ya ella sale libre. Y se dice que cuando ella sale libre de su prisión, montó a caballo de inmediato y se dirigió a la Plaza del Carmen, allá en Puebla, para presenciar el fusilamiento de sus captores, entre ellos un tal Mariano Trujeque, que había alertado de su posible fuga. Después se dirigió a la Ciudad de México y participó de forma activa en la derrota final de los últimos defensores del fallido imperio de Maximiliano de Habsburgo. Posteriormente, cuando se da este enfrentamiento entre Porfirio Díaz y Benito Juárez por la presidencia del país, en 1871, Porfirio Díaz se levanta en armas y proclama el Plan de la Noria, el cual es secundado por muchos personajes de la Sierra Norte de Puebla, entre ellos los Tres Juanes, y con ellos también Altagracia Calderón, que se unió a la Revolución de la Noria al frente de una guerrilla durante varios meses que participó en las poblaciones o en los distritos de San Juan de los Llanos, San Andrés, Apulco, Huauchinango y otras poblaciones, bajo las órdenes del general Carrillo, entonces jefe político de Zacapuazla. Después, cuando ya Porfirio Díaz se hace de la presidencia, él le concede una pensión a Altagracia Calderón para que pudiera vivir lo que le restaba de vida sin preocupaciones materiales. Sin embargo, cuando llega la revolución, le quitan la pensión y lamentablemente ella muere pobre y olvidada en la ciudad de Puebla, como ya lo dije, en el año 1917, un 27 de octubre. Sus restos reposan en el Panteón Municipal de Puebla y su lápida dice: Altagracia Calderón, alias La Charra, valerosamente combatió contra los franceses. Y justamente en estos días, Emilio, amigos y amigas, se conmemoró el 159 aniversario de la explosión del polvorín allá en la colecturía de Chalchicomula de Sesma, Ciudad Cerdán. Por cierto, por ahí una felicitación a este municipio, heroico también en la lucha contra la intervención francesa. Y bueno, Emilio, justamente este ímpetu revolucionario de la fémina teciuteca también la llevó a romper paradigmas existentes en diversas épocas, inclusive en el momento actual. Y uno de ellos también tiene que ver con la escritura, con la literatura. Recordemos que las mujeres en ocasiones se tuvieron que disfrazar de anónimo sus textos, o también de seudónimos de varón para que pudieran ser leídos y escritos. Y pues en este caso tenemos que la primera teciuteca ilustre en romper paradigmas en su época fue María Lombardo Toledano, quien nació un 6 de diciembre de 1905. Ella desde muy joven mostró habilidades para la conversación, aunado de que era hermana de Vicente Lombardo Toledano, y las conversaciones filosóficas que éste sostenía con personajes como Alfonso Caso y otros de su generación de los Siete Sabios, la convirtieron en una hábil conversadora con el gusto por la filosofía.
Ella, aunque nació en Teciutlán y cursó alguna parte de su educación acá en esta comarca, tras el estallido de la revolución parte hacia la Ciudad de México, en donde continúa sus estudios, pero sin dejar de estar visitando nuestra comarca. A ella se le debe, como hemos hablado en otros programas, la introducción de un deporte muy afamado actualmente y muy disfrutado por mujeres y varones de esta comarca, como lo es el básquetbol, en una de sus estancias en esta perla serrana en épocas vacacionales. Pero además, María Lombardo, con una mirada de antropóloga, con sensibilidad finísima y grandes dotes para la literatura, recupera a este mundo nebuloso del interior de nuestro país, atrasado en injusticia para los débiles y patriarcal y mítico, como lo señala Urrutia, esta mujer que describe parte de la vida de María Lombardo, y que además María Lombardo describe a esta época de ese México del porfiriato, ese Teciutlán del porfiriato, con una mirada que ahora los antropólogos llamamos etnográfica, privilegiada, convirtiendo sus datos en una descripción que todas las investigaciones históricas sobre la Sierra Nororiental deben tomar en consideración por los detalles que aporta sobre la vida cotidiana de la época porfiriana en Teciutlán, como ya he señalado. Como colaboradora de expediciones arqueológicas, ella obtuvo gran técnica, puesto que asistió a clases de arqueología con Alfonso Caso, y ella, al contraer matrimonio con él, participaría en uno de los más importantes descubrimientos de la historia de la arqueología mexicana, como fue la tumba 7 de Monte Albán. Fue de importancia en este descubrimiento por su complexión delgada, que le permitía introducirse por la parte superior de esta tumba ya en Oaxaca, pero además por su perfeccionismo y compromiso en todas las actividades que realizaba, además de su participación en los estudios de la comunidad tzetzal en los Altos de Chiapas, inspirando con ello la novela La serpiente tapó el río, pero además como escritora lega a las letras mexicanas Muñecos de Niebla en 1955, Una luz en la otra orilla en 1959 y La cosa más vieja en 1964, que se quedó todavía antes de impresión. Además, por su aporte a las letras mexicanas y varias cosas más, en Oaxaca le eligieron en su honor un nombre a uno de sus municipios que se llama María Lombardo, en Oaxaca, y con ello damos muestra y vemos que la mujer teciuteca ha roto paradigmas. Pero además hay una entrevista que le hace Elena Poniatowska a María Lombardo, en donde ella también narra machismo de Alfonso Caso, pues ella dice que a pesar de que terminaran a las 12 de la noche las excavaciones o las 11, ella tenía que llegar a bañar a sus hijos y a preparar algunas otras cosas. Entonces, a pesar de que Alfonso Caso era un personaje privilegiado a nivel intelectual en esa época, no estaba exento de cometer actos de machismo, y pues esta historia que narra María Lombardo en una entrevista con Elena Poniatowska pues nos da muestras un poco de cómo también ella fue víctima de ese machismo de la época, o de esa masculinidad abrasiva de esos años, pero que esto no la impidió a sobresalir en las letras y en sus investigaciones, puesto que en varias de las filmaciones de la Paramount Channel sobre la tumba 7 de Monte Albán, quien narra el proceso de la excavación es ella. Además, también se dice que aprendió varios de los procesos de la arqueología, como el levantamiento topográfico y el dibujo. Esto gracias a una investigación que Mireya Moreno ha hecho a raíz de los archivos de Alfonso Caso allá en Oaxaca, y por eso se ha supuesto que el plano topográfico que existe sobre Yogualichan, que posiblemente haya sido María Lombardo quien lo haya dibujado.
Es una suposición que se tiene a raíz de lo que se ha investigado allá en Oaxaca, pero fuera de ello tenemos grandes descripciones del sitio arqueológico de Montalbán y de la tumba 7 gracias a María Lombardo, Emilio. Así es, sin duda otra teciuteca muy destacada, podemos llamarla ahora ilustre, porque brilló en diferentes áreas, en diferentes momentos de su vida. Ya bien lo reseñaste, no tengo por qué reiterarlo, pero sí me gustaría también señalar que su vocación literaria la tuvo que postergar hasta que ya era una persona madura. Ya superaba los 50 años de vida cuando ella publica su primer libro, precisamente porque en los años anteriores tuvo que dedicarse a su casa, a sus hijos, a la crianza de sus hijos, y pues también servir de acompañante, incluso en algunas ocasiones hasta de secretaria de Alfonso Caso cuando hacía viajes internacionales. Ella lo acompañaba en todos estos viajes que realizaba. Y quizás también por eso en su obra, particularmente en Una luz en la otra orilla de 1959, ella expone el caso de una mujer teciuteca de la clase social alta que se llama Remedios, y esta Remedios vive toda clase de sufrimientos por el solo hecho de ser mujer. Acá en esta novela los antagonistas, digamos los villanos de la historia, son hombres, y las mujeres tienen que sobreponerse a condiciones difíciles para lograr realizar sus metas en la vida, algo así como lo que vivió la propia María Lombardo. Y también llama la atención que en su novela breve que se titula La culebra tapó el río, de 1962, ella también muestra una preocupación por el indígena, por el mundo indígena, que ella vivió o que ella observó a partir del Centro Coordinador Indigenista de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que fue el primero que se instaló, y por eso narra su historia en ese contexto, a partir de una historia de un niño y su perro, que lamentablemente también viven un drama producto de las supersticiones y de la ignorancia en aquel entonces de una comunidad indígena. Y muestra entonces en su obra, aunque son pocos libros los que ella logró publicar, muestra su interés por su tierra natal, porque 2 libros los sitúa en Teciutlán, su interés por las mujeres, por los indígenas, por los niños e incluso por los animales, en este caso por el perro de este protagonista de su tercer libro. Entonces tenemos ahí a una escritora integral que hoy podemos decir que sigue vigente, porque muchos de los problemas que ella señaló en sus obras siguen sin resolverse. Así es, una mujer con un pensamiento adelantado a su época, puesto que a pesar de los impedimentos que tuvo por fungir como acompañante de Alfonso Caso en muchos de sus viajes, como bien señalas, Emilio, no le impidió llevar a la luz sus obras y con ello demostrar que también las mujeres podían escribir y que además también podían expresar sus ideas. Este punto de descripciones y este amor a la sierra, incluso hasta Juan Rulfo, cuando ella fallece, lo narra, ¿no? Con una emoción al decir que era de admirar el amor que ella sentía a la sierra, a la niebla, a la hora de describir las zonas como Tlatlauqui, Teciutlán, Teteles y toda esta zona en donde ella creció, ¿no? En donde ella desarrolló sus primeros años de infancia y que visitó constantemente a lo largo de los años. Pero además también ella mostraba la importancia de dar a conocer sus pensamientos a pesar de la edad, ¿no? que ella tuvo. Nos lega a toda la sociedad y también a todos los que hemos podido leer sus obras una descripción del mundo que, a pesar de los años que han pasado, no ha cambiado del tanto. En las comunidades donde ella inspira La culebra tapó el río, se siguen trabajando con supersticiones, se siguen trabajando con usos y costumbres, la vida cotidiana y los roles de género, los cuales ya están obsoletos y se deben de romper, pero bueno, en las comunidades aún sigue vigente. E incluso también aquí en las zonas serranas existen muchos de esos patrones de género y de violencia de género que no se han roto a pesar de los años y que son muy semejantes a los que ella narra en
La luz a la otra orilla, y además que también no está muy lejos de la novela de Ángeles Mastretta de Arráncame la vida, que también muestra un poco de esa época, aunque ahí Ángeles nos habla de la época de los 40, ¿no? Pero bueno, Emilio, seguimos avanzando en el proceso, no sin antes recordarles que estamos en el programa De la mano con la historia, el día de hoy hablando sobre mujeres teciutecas destacadas, desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones, SED Radio, XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, transmitiendo desde la antigua estación del ferrocarril de Teciutlán, Puebla, con teléfonos en cabina el 231-31-329-73 y el 231-100-1579. Somos una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México, y pueden seguirnos a través de Facebook y Twitter en @teciutlanfm y escucharnos vía página web en www.setpuebla.mx/home/ radio en vivo. Y bueno, continuando con estas mujeres que han hecho historia en Teciutlán y en nuestro país, orgullosamente serranas, no tenemos que dejar fuera a María del Carmen Millán, que nació un 3 de diciembre aquí en nuestra comarca, y quien por nombre llevase, su nombre completo era María del Carmen Francisca Javier, en honor al santo del 3 de diciembre, que corresponde al jesuita español Francisco Javier. Pues doña Carmen Millán estudió en Teciutlán en la escuela Inés Cantú. Fue alumna de la maestra Inés Cantú entre 1921 y 1926. Después sus padres se trasladan a vivir a la Ciudad de México, en donde María del Carmen Millán ingresa a la escuela secundaria número 2 para continuar con sus estudios, y posteriormente, de los años 1937 a 1939, ingresa a la Escuela Nacional Preparatoria, y posteriormente en 1940 ingresa a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue docente de la Escuela Nacional Preparatoria e investigadora de literatura mexicana, lo que lo llevó a obtener el grado de doctora en letras con la tesis denominada Literatura Mexicana. Entre algunas de las distinciones que recibió María del Carmen Millán por su trayectoria académica y por su aporte a las letras fue ser miembro del Southern Council of Latin American Studies y del Hispanic Society of America, además de la Orden de la Bandera de Yugoslavia. Recibió el título de la Mujer del Año en el marco del Año Internacional de la Mujer, y fue la primera mujer en ser parte de la Academia Mexicana de la Lengua como miembro numerario. Además, por ejemplo, en 1941 aparece su primera contribución literaria en la revista Tierra Nueva. En 1944, como ya señalaba hace unos momentos, que fue profesora, impartió las clases de literatura y español en escuelas secundarias y preparatorias y en la Escuela de Bibliotecarios y Archivistas. Y además fue fundadora del Centro de Estudios Literarios de la Universidad Nacional Autónoma de México, consejera técnica del Departamento de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue delegada en el noveno Congreso de Literatura Iberoamericana en la ciudad de Nueva York. Fue secretaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y además recibió las palmas académicas otorgadas por el gobierno de Francia en 1962 y profesora visitante en la Universidad de Wisconsin en los Estados Unidos. Así es, Julio, sin duda una trayectoria académica brillante y muy extensa. Hemos intentado hacer una síntesis porque realmente cuesta trabajo abarcarla en su totalidad, pero sin duda el gran mérito que tuvo la doctora Carmen Millán fue su ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua el 13 de junio de 1975. Esta Academia Mexicana de la Lengua hasta ese momento tenía puros miembros varones.
ella fue la primera mujer que logró ingresar, y eso como un reconocimiento a una lucha ya anterior que ella venía realizando por abrir las puertas de la academia y del ámbito universitario a las mujeres. Recordemos que pues a mediados del siglo XX el mundo académico, como otros sectores, estaban dominados por los hombres. Y vaya, ¿qué era la Academia Mexicana de la Lengua? Aquí había miembros cuyos nombres pues hoy nos parecen magníficos. Por ejemplo, cuando ella ingresó, eran miembros, compañeros de ella, Carlos Pellicer, Ernesto de la Torre Villar, Andrés Enestrosa, Antonio Castro Leal, Alichu Macero, Jesús Silva Herzog, Martín Luis Guzmán, Salvador Azuela, Miguel León Portilla, Edmundo Gorman, José Luis Martínez, entre otros destacados escritores. Y bueno, yo quiero compartir con nuestro auditorio que el día lunes tuve la oportunidad de conversar vía telefónica con el señor Efrén Galván Millán. Él es sobrino de doña Carmen Millán Acevedo. Él actualmente radica en Cuernavaca y me platicó algunos aspectos familiares y personales de su relación con esta ilustre teciuteca. Por ejemplo, él me comentó que cuando la doctora Millán, como parte de su labor editorial, dirigió la colección CEP 70s del Fondo de Cultura Económica, a este sobrino, a Efrén, cada 8 días le obsequiaba un libro de esa colección. Esta colección era semanal, entonces cada 8 días iban saliendo libros nuevos. Y a su sobrino le obsequiaba un libro con la condición de que lo leyera en la semana y al siguiente domingo le platicara de qué había tratado o qué le había parecido el libro. Y así le fue obsequiando toda la colección que le tocó editar a doña Carmen Millán. Sin duda, Carmen Millán, según el testimonio de este familiar, pues era una persona muy amable, muy cordial en su trato. Además de tener mucha claridad en cuanto a sus ideas, era alegre, era dulce, desde luego tenía un sentido del humor muy inteligente que usaba para criticar algunos aspectos que no le parecían, pero siempre con respeto. O sea, no se burlaba de la gente, sino que lo hacía con mucho tino, con mucho cuidado. Además, su pensamiento para esa época era avanzado. Una vez más estamos ante un personaje adelantado a su tiempo, porque incluso pues ella no se casó, no contrajo matrimonio, se dedicó de cuerpo y alma a su profesión, a la academia, a la universidad. Y vaya, se habla incluso de que en cuanto a sus gustos sexuales, pues era lesbiana, lo que ahora podemos decir así. Pero vaya, eso para nada fue un obstáculo para llevar adelante su trayectoria. Y vaya, hoy la recordamos junto con las otras mujeres teciutecas como una destacada, nacida aquí en Teciutlán, en esta tierra que ella siempre añoró y de la que ella siempre se mostró orgullosa de ser tanto poblana como teciuteca. Así es, este amor por las letras y la divulgación científica también lo llevó a cabo cuando fue directora de Educación Audiovisual y Divulgación en la Secretaría de Educación Pública hasta 1973, como bien señalas, y directora del Proyecto Multinacional de Tecnología Educativa de la Secretaría de Educación Pública y la Organización de los Estados Americanos. Y además, bueno, también como directora general de divulgación de la Secretaría de Educación Pública y de la Dirección General de Radio Educativa, una radio educativa que ha heredado muchos sistemas de comunicaciones, como incluso en el que hoy nos encontramos, que es una radio cultural. Sin duda alguna, María del Carmen Millán es una muestra tangible de la importancia que la mujer ha jugado en las letras, en la divulgación de la ciencia, y de la que hoy muchas de las féminas son herederas, y de las cuales pues es más fácil difundir su pensamiento. Y mencionar también que aquí en Teciutlán tenemos escuelas que llevan su nombre. Lo mismo la Biblioteca Pública Municipal lleva el nombre de la doctora Carmen Millán.
y bueno, también un llamado para que la biblioteca pues se le dé el trato que se merece como institución educativa. Así es. Y bueno, también la doctora Carmen Millán fue homenajeada aquí en Teciutlán en el marco de una feria. Recibió un reconocimiento de su tierra, promovido también por otra fémina y también maestra, llamada Conta Ibáñez, que era la regidora de educación y que apoyó la propuesta por homenajear a la doctora Carmen Millán en su tierra natal. En ese entonces le entregaron las llaves de la ciudad simbólicamente a doña Carmen Millán. Así es. Y bueno, siguiendo en el paso por esta lista que pareciera pequeña en número, pero muy grande en los alcances que tuvo cada una de ellas, y que tiene, como es el caso de nuestra siguiente ilustre teciuteca, deportista. Es la deportista más importante que ha visto nacer el estado de Puebla, la tenista más importante que ha visto nacer México y que es orgullosamente teciuteca. Ella es Yolanda Ramírez, mejor conocida como Yola Ramírez, y cuyo nombre completo es Yolanda del Monte Carmelo Ramírez Partida. Ella nació en Teciutlán el 1 de marzo de 1935. Dedicada en cuerpo y alma al tenis, es la deportista más importante que la perla serrana ha visto nacer. No estuvo exenta de realizar sacrificios para lograr consolidar su carrera y tener un sitio entre los inmortales del deporte. Por su naturaleza plena de optimismo, fue la pieza clave para su consolidación, así como las mujeres que hemos mencionado que han tenido que sacrificar muchas cosas para lograr consolidarse. El caso de Yolanda Ramírez no fue la excepción. Comenzó a forjar su talento en el Deportivo Chapultepec. Las largas horas de entrenamiento rendieron resultados contundentes en el prestigiado campeonato del Grand Slam de Roland Garros en Francia en 1957, donde llegó a la final con Rosa María Reyes, hazaña que repitieron el año siguiente, convirtiéndose en las primeras mexicanas en lograrlo. En los inicios de su trayectoria, para continuar con sus entrenamientos, trabajó como secretaria del productor Miguel Zacarías, empleo que le permitió reconocer a diversas celebridades del cine nacional. En su participación en el circuito del Caribe no logró cosechar los éxitos de su primera participación. Sin embargo, lo anterior no limitó su hambre de triunfo, que la hizo volver a esa competición y lograr grandes resultados. Posteriormente logró coronarse en diversos torneos en ciudades alemanas como Baden-Baden, Hamburgo, Berlín y Múnich. Participó en los importantes torneos internacionales celebrados en Hamburgo, Roma, Montecarlo, Madrid, Estados Unidos, Buenos Aires, Suiza, entre otros. Compitió con las y los tenistas más importantes de su época, como Sandra Reynolds, René Schumann, Billie Knight, Rod Laver, Betty Rosenquist-Pratt, Althea Gibson, Gustavo Palafox, Mary Davis, Houghton, Thelma Coinelon, Darlene Hart, Heidi Jones, Eda Bowden, Leslie Turner, por mencionar algunas y algunos, todos ellos con grandes extensos palmares en su vitrina. Y entre los palmares de Yolanda Ramírez destacan ser 8 veces campeona nacional de tenis, campeona del torneo internacional de San Luis Potosí, medallista de bronce en el torneo de veteranos de Austria en 2002 y Turquía 2005, medalla de oro en mixtos y plata en los segundos Juegos Panamericanos México 1955, oro en dobles mixtos y plata singles en los terceros Juegos Panamericanos celebrados en Chicago en 1959, oro en mixtos, plata singles y bronce doble en los cuartos Juegos Panamericanos celebrados en Sao Paulo, Brasil en 1973, además de oro en singles, doble y mixtos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en México 1954, oro singles, dobles y mixtos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Caracas, Venezuela en 1957, además de ser campeona del torneo de Buenos Aires, Argentina, o sea el torneo nacional, el torneo de la Reina en Inglaterra,
campeona del abierto francés en la categoría dobles y dobles mixtos en 1958. En la cumbre de su carrera deportiva recibió una medalla de manos del presidente del Líbano y la marca Wilson estampó su nombre en un modelo de raquetas, algo no vuelto a ver para una tenista nacional. Yola Ramírez es miembro de los salones de la fama de Wimbledon, Roland Garros y Australian Open y llegó a figurar como la sexta tenista en la clasificación mundial. Sus logros la convierten en la mejor tenista nacional de todos los tiempos. Entre otras distinciones y homenajes recibidos se encuentran el colocarle su nombre a una de las canchas del Centro Deportivo Chapultepec en la Ciudad de México, la inducción al Salón de la Fama del Deporte del Estado de Puebla y de la Confederación Deportiva Mexicana, y ser incluida en el libro 100% extraordinarios, editado por el Comité Olímpico Mexicano y la CODEME, para homenajear a los grandes deportistas que México ha visto nacer, además de recibir también el Premio Estatal del Deporte del Estado de Puebla. Pues Yolanda Ramírez, Emilio, es sin duda la máxima deportista que nuestra tierra ha visto nacer. Así es, sin duda también un personaje muy destacado en su ámbito. Afortunadamente ella vive todavía. Si nos escucha, pues desde luego que le enviamos un saludo muy respetuoso. Y Yolanda Ramírez, como bien lo mencionas y ya repasaste a grandes rasgos su palmarés y su trayectoria deportiva, pues es la tenista sin duda alguna más importante de todos los tiempos a nivel de nuestro país y sin duda también la gran deportista nacida en Teciutlán, Puebla. Y bien, no quisiéramos dejar pasar este programa sin mencionar a otras destacadas mujeres que también pues nacieron aquí en Teciutlán y en diferentes momentos también destacaron en diferentes áreas. Tradicionalmente a las mujeres se les relegaba al área de la enseñanza, al hogar. Posteriormente fue, por ejemplo, en áreas como la enfermería, pero poco a poco se fueron abriendo paso y vaya, ahora ya hay mujeres en otras áreas, como ya sabemos. Pero bien, aquí en Teciutlán, una de las más destacadas poetisas que tenemos fue Elena Molina. Ella nació un 14 de noviembre de 1916. De un carácter dulce y apreciable, tuvo siempre el don de la simpatía. Toda su vida estuvo rodeada de amigos. Desde pequeña destacó su amor por la lectura, no obstante que su educación escolar se limitó hasta el 6º año de primaria. Aprendió inglés, aunque nunca tuvo la oportunidad de viajar al extranjero. Por aquellos tiempos de su juventud, no había en Teciutlán escuelas de enseñanza superior, menos aún de especialización. Sin embargo, y aún sin maestros, fue una excelente autodidacta. Lo mismo brilló en prosa que en verso. Durante un tiempo, cada semana colaboró en la revista Jueves de Excelsior. Muchos de sus artículos fueron discutidos. Además, ella fue contemporánea y amiga de la maestra Lupita Hernández, una destacada música, y juntas ganaron un concurso, ganaron el segundo lugar de un concurso en la Ciudad de México, que se convocó para escribir letra y música de un himno guadalupano. Elena Molina escribió la letra y Lupita Hernández hizo la música. También realizó algunos trabajos de investigación histórica, por ejemplo, rescatando lo que después se publicó como la monografía del Templo del Carmen, titulada Un carpintero devoto. Y bueno, además Lupita Hernández, Emilio, fue una pianista que formó a músicos teciutecos en diversos años. Ella fue concertista también, tuvo la oportunidad de trabajar con el afamado pianista Manuel M. Ponce. Trajo a la Orquesta Sinfónica de Jalapa aquí a Teciutlán, en donde ella también participó como pianista. Fue maestra del también ilustre teciuteco Francisco Rocafuerte. Y bueno, aparte tenemos a otras importantes féminas. Así es, también respecto a la maestra Lupita Hernández, comentar que ella nació el mismo año que nació Elena Molina,
eran de la misma edad. Ella nació el 2 de junio de 1916 y falleció un 18 de septiembre del año 2007. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música y de vuelta aquí a su ciudad natal, ella fomentó mucho la cultura y el arte. Fundó, por ejemplo, la Sociedad de Amigos de la Música Manuel M. Ponce, que tuvo como sede en un salón en el Hotel Victoria. También ella dirigió y dio clases en la Escuela de Música Beethoven, y también formó parte del grupo Arte y Cultura, que fue el grupo fundador de la Casa de Cultura de Teciutlán. De la misma forma, formó parte del grupo inicial de profesores en el centro escolar, presidente Manuel Ávila Camacho, a cargo de las clases de música y también de la parte musical del Ballet Patria de esta institución. Así es, Emily, pues fue justamente en esas cátedras en el centro escolar donde ella sería catedrática de Francisco Rocafuerte, aparte de las clases externas que él tenía. Aunado de ello, existen también otras mujeres teciutecas contemporáneas que han puesto en alto el nombre de Teciutlán. En el deporte tenemos a Sandra Muñoz. Ella ha sido seleccionada nacional, seleccionada estatal de básquetbol. Además ha sido entrenadora de diversas escuadras aquí en Teciutlán. Jugó para la Universidad Popular del Estado de Puebla. Tenemos a destacadas empresarias como la señora Rilova, que ganó un premio con su café, entre muchas otras empresarias de Teciutlán que han puesto en alto el nombre de esta ciudad en los máximos niveles del sector económico en diferentes rubros. Incluso está ganando el premio de Global Quality, una de ellas. Y bueno, con esto nos damos cuenta que en la actualidad Teciutlán sigue siendo cuna de destacadas mujeres en diversos sectores, como los que ya hemos señalado, y que además poseen un valor humanista y que además tienen un talento que la mujer teciuteca ha demostrado a lo largo de los años y que siguen haciendo historia en todos los sectores en los que se ven inmersas. Por ello es motivo de reconocer, apoyar sus logros y unirse en sororidad a su lucha por la equidad, respeto a sus ideales y participación en todos los sectores sociales, puesto ellas han tenido que romper muchas de las barreras de diversas épocas para lograr encumbrarse en la memoria colectiva de nuestra nación y de nuestro estado, ya sea en las letras, en la lucha armada o también en el deporte. Y en la actualidad debemos recordar estas memorias y estos logros para que su trabajo siga siendo historia y que sea de inspiración para muchas de las mujeres que nos escuchan el día de hoy, Emilio. Así es, todas las mencionadas han sido feministas a su modo y en su época. Como bien dices, rompieron barreras, rompieron paradigmas, se sobrepusieron a condiciones difíciles, ya fueran en el ámbito social, en el económico o en el familiar, y están ahí como ejemplo a seguir para las nuevas generaciones. También las mujeres que están destacando en la actualidad pues también mueven a muchas niñas y a muchas jovencitas para que sigan su ejemplo. Se quedan desde luego que un montón de nombres en el tintero, pero también en el ámbito de la enseñanza está por demás mencionar a la maestra Inés Cantú, que también fue formadora de teciutecas ilustres. Ella fue profesora tanto de Carmen Millán como de María Lombardo. Así es. Fue, haciendo una comparación, fue como el Antonio Audirac, pero para las mujeres aquí en la región. Y también pues otras tantas maestras formadoras de generaciones. Se me viene a la mente a las maestras Mayaudón, sí, claro, que también en su Academia Comercial del Carmen también formaron a muchas señoritas en el ámbito de la administración y la labor en las, bueno, como secretarias. Así es. Entonces, pues con ello podemos ver la importancia que las mujeres teciutecas tienen en la historia de nuestra ciudad y de nuestro estado y de nuestro país. Se les debe, como ya señalaba, reconocer sus aportes. También se les debe
de conmemorar sus logros aquí en la ciudad, puesto que ellas también han forjado una historia que ha roto las cadenas que la época les ha puesto. Y bueno, les recordamos que transmitimos desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones SER Radio XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, desde la antigua estación del ferrocarril en Avenida Hidalgo sin número, Colonia El Pinal. Les recordamos que para cualquier duda o sugerencia se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos 231-329-73, a los mensajes 231-115-79, y que esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México, que nos pueden seguir en Facebook y Twitter en @teciutlanfm, escucharnos en nuestra página web en www.setpuebla.mx/home-radio en vivo, aunado de escuchar vía diferida estos programas en Spotify. Emilio, sin duda una labor amplia la de las mujeres teciutecas. Así es, muy fructífera este repaso que hemos hecho de las mujeres teciutecas. Yo me quisiera despedir con una poesía de Elena Molina que se llama La última ilusión. Estas tardes de otoño, nebulosas y frías, qué bien se compadecen con las tristezas mías. Penetrad en mi alma, rachas de helado viento, que más frío que vosotras el corazón yo siento. La niebla que me envuelve con su flotante gasa, semeja a una paloma que en raudo vuelo pasa, aquí y allá, dejando solo blancos vellones, imagen de mis muchas perdidas ilusiones. Pero hay algo más triste que me causa congojas, contemplar la caída de las últimas hojas que desplomadas ruedan del árbol y sin vida sobre la tierra quedan. En sus pobres hojas, tristes y desgarradas, mis ilusiones yo miro retratadas. La última, que en el árbol quedaba en mi vida, no pudo librarse de la fatal caída. Muchas gracias por su atención y nos escuchamos la próxima semana. Buenas tardes a todas y todos. Paseando por la historia de esta región y estado, llegamos al final de esta edición. Nos escuchamos con libreta en mano el próximo miércoles para seguir caminando de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM, 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha.